Una de las investigaciones más importantes para esclarecer lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia empezó 20 años después y debía establecer qué ocurrió con los 11 desaparecidos. Además de la condena contra 3 militares, esta indagación descubrió un video en el que supuestamente se veía salir con vida al magistrado Carlos Horacio Urán, prueba que posteriormente fue puesta en duda por la misma Fiscalía. Hay otro proceso en curso, pero 40 años después, ninguno ha dado resultados contundentes. Daniela Enríquez nos presenta este informe. Encontrar pieza por pieza las verdades que quedaron bajo las cenizas o que en algunos casos estaban tan desaparecidas como los rostros que las autoridades desesperadamente intentaban encontrar fue, sin duda, una de las batallas más dolorosas que dejó este episodio en la justicia colombiana. El expediente que había en COFAC, que era el que había hablado sobre algunos de los desaparecidos, Irma Franco, Clara Elena Enciso y un conductor, había sido prescrito por la justicia penal militar. Se habían desaparecido todas las grabaciones, todas las interceptaciones o todas las comunicaciones, más que interceptaciones. En 2005, la Fiscalía emprendió una de las investigaciones que partió en dos la historia judicial del país. Fueron los rostros de los 11 desaparecidos los que mantuvieron viva la investigación. Salen Carlos Rodríguez, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo. Y estas personas han sido reconocidas por sus padres, por su madre, por sus familiares. Cuando yo empiezo a encontrar que no solamente trasladaron, sino que los testigos me cuentan que fueron torturados y que algunos de ellos fueron trasladados y nunca volvieron a aparecer, pues ahí es donde dice uno cambia absolutamente toda la historia, porque la primera versión era que no había conocimiento de qué había pasado con los desaparecidos. La sentencia que condenó al coronel Alfonso Plazas Vega en 2009 acreditó la desaparición de 11 personas. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, solo se acreditaron 3 desaparecidos. Según la Fiscalía, había indicios para creer que personas salieron vivas del palacio. Aquí hay una abogada sospechosa y le dice a Sadovni que si aparece la manga no aparezca el chaleco. Orden de desaparición clara y dura. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. En 2014, por unanimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Colombia por 10 desaparecidos, pero también por torturas, violaciones a derechos humanos e incluso por la ejecución del consejero de Estado Carlos Horacio Urán. Más de 2 décadas después se encuentran estos videos, incluso uno en poder de Plazas Vega, en donde se veía que mi papá salía vivo del Palacio de Justicia, lo cual pues iba en contravía a la versión oficial que decía que él había muerto dentro del palacio por un cruce de balas. Por duda razonable y con 3 salvamentos de voto, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel Plazas Vega en 2015 por las desapariciones de Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco. Esa misma Corte confirmó en 2019 la condena a 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. Pero 34 años después, la Fiscalía General, en un giro contra sí misma, aseguró que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, sino malas prácticas. En otras palabras, que los muertos fueron entregados a sus familias con nombres equivocados. De ser cierto lo que yo estoy presumiendo,
y de ser cierto lo que el tribunal considera que es prueba suficiente, no existen desaparecidos de la cafetería. 40 años después, han aparecido algunos de los que salieron vivos del Palacio de Justicia en algunas fosas y otros se han desaparecido porque al no corresponder a los restos que estaban en esas fosas donde ha habido identificación, pues tenemos el caso de un magistrado que llevan rezándole 37 años y en el año 38 se enteraron de que no era su familiar. En 2019, el tribunal confirmó la condena contra 8 miembros del M-19 por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra 36 víctimas, la mayoría magistrados de la Corte. Mientras que contra la fuerza pública hay activas 4 condenas, entre ellas las de los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero. ¿No le puedo hacer una preguntita? Para la Fiscalía hoy en día hay 16 personas desaparecidas por los hechos relacionados a la toma, es decir, personas cuyos cuerpos no aparecen. De esas, la única víctima de desaparición forzada sería la guerrillera Irma Franco. Los generales Arias Cabrales y Ramírez Quintero tocaron las puertas ante la JEP. Si bien ante este tribunal no hay investigaciones abiertas sobre el Palacio de Justicia, sí las hay sobre el papel que jugó la inteligencia militar en la época. La JEP los expulsó por su poca contribución a la verdad. Una pregunta, ¿usted cree en la justicia colombiana? Los despachos de la Fiscalía tienen 4 líneas de investigación: por desaparición y homicidios, por la tortura contra 11 personas por parte de la fuerza pública, por las muertes de 10 policías y militares durante la toma y finalmente por las amenazas y hostigamientos que sufrieron las familias de los desaparecidos durante años. 4 décadas después, con un reloj en el que parece que la justicia llega tarde, el reto no es cerrar los cientos de expedientes, sino sanar una verdad que Colombia carga a sus espaldas y que sigue esperando justicia.